Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Estamos en Luz de las Naciones una vez más en esta forma virtual de hacer las cosas debido pues a las situaciones que se han dado alrededor de nuestro país, y es para nosotros muy preocupante pues las cosas que están sucediendo, y yo quiero tomar un momento antes de predicar precisamente para orar y para pedirle al Señor, juntamente con todos ustedes que me están viendo, la necesidad que hay en nuestro corazón de pedirle al Señor. Dios está permitiendo todas estas cosas y está probando nuestro corazón. Realmente es un tiempo de prueba para la iglesia del Señor Jesucristo, es un tiempo de búsqueda y un tiempo de reflexionar hacia dónde vamos. Hacia dónde va este pueblo en Dios. Y amados, el Señor nos llamó a nosotros pues la luz del mundo y la sal de la tierra, y es nuestro trabajo salar a la tierra con la santidad de nuestro Padre Celestial. Oremos por esta nación. Usted, por favor, ahí donde usted se encuentra, tal vez no puede estar físicamente acá con nosotros, pero en nuestro corazón y en el Espíritu estamos en unidad. Así que yo le suplico que se una conmigo y con los hermanos que están acá presentes, que todos nosotros nos reunamos delante de la presencia del Señor para orar. Padre bendito, hoy te pedimos, Señor, por nuestra nación. Te suplicamos, Padre, que tú hagas un milagro en medio de todo este pueblo, Señor, que ha buscado, Padre Santo, de acuerdo con su pensamiento y su entendimiento, la justicia, mas no la paz, Señor. Y hoy te venimos pidiendo, Señor, que como pueblo de Dios, nosotros seamos un pueblo temeroso de ti. Padre Santo, haz, Señor, un cambio en el corazón de las autoridades. Toca, Señor, a esos hombres y mujeres que están en esta nación, Padre, Señor, dirigiendo el futuro de nuestro país. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy venimos clamando, Señor, por cada uno de ellos. Te venimos pidiendo, Señor, para que tú obres un milagro de sanidad de esta tierra, Señor. Sana esta tierra, sana esta nación. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, gloria a Dios. Estamos hoy con un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, al cual yo he titulado Conociendo el propósito de Dios. Creo yo que cada uno de nosotros debemos de conocer la razón por la cual estamos nosotros vivos y en esta tierra. Tiene que haber habido una razón de peso para que Dios nos haya hecho a cada uno de nosotros, para que nos haya dado vida, para que nos haya formado. Nosotros somos pues el resultado de millones de células reproductoras que salieron de nuestros padres, y que pues a nosotros nos tocó esa bendición, ¿verdad?, de haber nacido, de habernos desarrollado, de haber crecido, y hoy pues es una bendición no solamente pues ser seres humanos, sino que hijos de Dios. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tiene que haber una razón por la cual nosotros existimos. Y vamos a ir a la palabra en Proverbios capítulo 16 y versículo 2. Esta es una porción muy interesante de la palabra, y yo quisiera que tomáramos un tiempo para escuchar esto que dice 16:2 del libro de los Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal.
Tremendo esto, hermanos amados, lo que dice la palabra, porque según veo yo, acá dice que el Señor es el que conoce nuestro corazón y hacia dónde nos dirigimos. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Entonces nosotros, hermano, todo lo que hacemos según nuestra propia conciencia es limpio, pero es Dios quien sondea, quien conoce, quien califica las intenciones de nuestro corazón, quien juzga lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros, como ustedes sabrán, pues que la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces nosotros podemos engañarnos pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, que según nuestra apreciación es lo que se debería de hacer. Y yo veo pues en este tiempo a muchas personas en la calle corriendo de un lugar a otro pensando que están haciendo lo correcto. Pero yo pregunto, ¿será que esto es lo correcto? ¿Será que estamos haciendo como país, como nación, lo que tenemos que hacer? Recordemos lo que dice la palabra una vez más: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor va a examinar el espíritu de cada uno de nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos ocultar delante de Dios, pues ¿quién puede ocultar algo delante del Señor? Ninguno de nosotros puede ocultar nada delante de nuestro Dios. Somos pues transparentes, ¿verdad?, delante de sus ojos. Y por eso es que dice en el versículo 3, dice, encomienda tus obras al Señor. Y eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos a diario, ¿verdad?, tiene que ser puesto delante del Señor y tiene que haber una razón por la cual nosotros estamos actuando. Entonces dice, encomienda tus obras al Señor y tu propósito se afianzará. Entonces acá mismo nos damos cuenta que en cada uno de nosotros hay un propósito, hay una razón, como les decía al principio, de ser. Y entonces, ¿cuáles son los propósitos que tú tienes? Yo creo que cada uno de nosotros debe de conocer el propósito de Dios, y precisamente en el transcurso de este tema, ese es el punto a tratar, que cada uno de nosotros lleguemos a conocer cuál es el propósito por el que Dios nos ha dado la vida. El propósito de Dios para nosotros no es solo comer, dormir y vivir una vida robotizada, ¿verdad? Como la cultura pretende hacer de nosotros, solamente máquinas, ¿verdad? Que se mueven, que hacen esto, que hacen aquello, pero todo lo hacemos de una forma mecánica o empujados por las mismas circunstancias de la vida. Me casé no porque amaba, sino que me casé porque la cultura me empujó hacia eso. ¿Cuánta gente se compromete en matrimonio porque necesita de alguien que le lave su ropa o le dé de comer? Entonces, eso no es el plan. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios de unir a un varón y a una mujer no es solamente que vivan una vida juntos y ya estuvo, sin honor y sin gloria, sino que Dios va a hacer de esa familia pues una nueva célula social, ¿verdad? Y va a traer consigo pues una bendición, una descendencia que va a tener una trascendencia eterna. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su Espíritu Santo en esta hora. Dice, encomienda todo lo que hagas al Señor y tus propósitos se establecerán, se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen un fin. Todas las cosas tienen una razón de ser. Y dice acá, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propósito, su propio fin, aún el impío para el día del mal.
Entonces, hasta el impío, amados hermanos, tiene una razón de ser. Hasta el hombre malvado tiene una razón de ser. Tiene que llegar el día del mal, dice la palabra, y eso es para probar nuestro corazón. Hoy estamos viviendo pues en un movimiento en el que hay mucha agitación social, no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo. Podemos ver las cosas que están sucediendo en Israel y esto nos debe de demostrar a nosotros que la venida de nuestro Señor Jesucristo pues se acerca. Amén. Entonces, sigamos un poquito más y vayamos a Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Esta es una maravillosa porción también que me gusta mucho, es una porción de la palabra a la que es muy importante prestarle atención. Bueno, a toda la palabra es importante, ¿verdad? Pero esta porción en particular la debemos leer detenidamente y prestar atención. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, vemos nosotros que el Señor nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Y hermanos, muchas veces nosotros decimos: no, es que yo no tengo nada, yo quisiera ser como fulanito, como menganita, que Dios los usa, que Dios hace acá con ellos, pero todo depende de la disposición de nuestro corazón, así va a ser, porque Dios ya estableció pues bendiciones espirituales. Le voy a explicar cómo es esto. Esto es como un niño que va a la escuela. Póngase usted para que un niño vaya a primer año, primero de primaria, el primer año de escuela de este niño. Para que ese niño vaya a estudiar, tiene que habérsele preparado algo. Tiene que habérsele preparado sus cuadernos, sus libritos, sus crayones, todo lo que va a usar durante el periodo lectivo para su preparación, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros éramos espíritus preexistencialmente hablando y estábamos con el Señor ya nos dio también nuestra mochila con útiles, podemos decirlo de esta manera, con el propósito de venir a cumplir, a prepararnos como estudiantes en este mundo. ¿Para qué? Para graduarnos, para que llegue el día en que nosotros nos vamos a graduar en la escuela de la vida. Entonces, fíjese usted que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este es uno de los propósitos primordiales de nuestra vida, ¿verdad? El Señor ya lo estableció. No podemos decir lo contrario, porque aquí dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el propósito fundamental de nuestra vida, amados hermanos, es ser santos y sin mancha. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo vamos en este proceso? Hasta el momento, ¿verdad? ¿Cómo vamos en este caminar según lo que la palabra nos está diciendo? Ya sabemos pues que tenemos una mochila en nuestro haber espiritual, llena de bendiciones que nos van a servir como herramientas para cumplir el propósito. Y el propósito o el fundamento, ¿verdad?, primordial
el fundamento primordial es llegar a ser santos y sin mancha delante de Él, y agrega, en amor. Es decir, que el ingrediente principal en el que nosotros nos vamos a graduar en esta vida no es si usted estudió, si sacó una maestría, un doctorado, si sacó yo no sé qué, pero lo más importante de nosotros es graduarnos de esta vida en amor, que el amor del Señor haya saturado todo nuestro ser, y entonces a través de eso si nosotros amamos a Dios, vamos a poder adquirir esa santidad y esa limpieza que nosotros anhelamos, pues, porque nuestro anhelo debe de ser estar con el Señor para siempre. Si nosotros no tenemos esto claro, si no sabemos hacia dónde vamos, hermano, ¿cómo vamos a ir si no nos han dicho hacia dónde nos dirigimos? Y continúa diciendo, en Él tenemos redención mediante su sangre, la salvación, y por eso el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. A través de las abundantes riquezas de Dios, nosotros hemos adquirido ese favor, ¿verdad?, que inmerecidamente Él nos ha dado de alcanzar la salvación, que ha hecho abundar para con nosotros. Mire, dice que ha hecho abundar esa salvación, la redención mediante su sangre. Dios la ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y a esto se refiere precisamente este tema, a la razón por la cual Dios nos llamó, cuál es el propósito que nosotros tenemos que tener en esta vida. Y esto solo lo vamos a entender a través de toda sabiduría y discernimiento. Cada vez que nosotros hacemos algo, nosotros debemos de discernir si estamos haciendo lo bueno, lo correcto, o estamos haciendo lo malo. Ya lo dice Romanos 12. Pues que no nos debemos de conformar, no nos debemos de hacer a este mundo, sino que debemos de transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Mire lo que dice la palabra. Entonces hay un misterio que tiene que revelarse en cada uno de nosotros. Y esa es precisamente la palabra apocalipsis, ¿verdad? O apocalipto, de donde viene la palabra castellana apocalipsis, más bien, y ahí esa palabra apocalipsis no quiere decir algo malo que va a suceder en el mundo, como dicen los pastores de los Simpson, ¿verdad? Para nosotros no es así. Para nosotros apocalipsis lo que significa es revelación o quitarle el velo a algo. Y entonces mire usted lo que dice aquí. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Para qué? Porque Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. A través de sabiduría y discernimiento nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Es decir, amados hermanos, para nosotros realmente el propósito de Dios es un misterio. El plan que hay para nuestra vida es un misterio que se va revelando día a día en nuestra vida. Muchas veces hay personas que se acercan conmigo y me dicen: pastor, ¿cómo llego yo a convertirme en un ministro? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tiene uno que hacer es esto que dice aquí:
Dice, conocer el misterio de su voluntad. Esto es básico, hermano. Es decir, mire, no es revelado para todos. Yo veo a un hombre como el apóstol Pedro, por ejemplo. Él estaba ocupado de sus propias cosas, ¿verdad? Él era un pescador y estaba en su barca cuando apareció el Señor. Y entonces el Señor lo llama y le dice, ven Pedro, ven. Ahora, bueno, ni siquiera se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Y entonces viene el Señor y le dice, Simón, hijo de Juan o de Jonás, como usted quiera, hoy te voy a cambiar el nombre. Bueno, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero me imagino esa conversación en la que Pedro se acerca al Señor después de ver esa pesca milagrosa, todo lo que estaba sucediendo con Jesús, cómo la gente empezaba a seguir al Maestro, ¿verdad? Y él se queda sorprendido y viene el Señor y se dirige a aquel varón y le dice, Simón, ya no va a ser tu nombre más Simón, sino que de ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Algunos dicen, es que ese era el apodo de Simón. No es el apodo de Simón. Ese es un nombre que Dios, el Señor Jesucristo, le pone a él, porque eso va a ser una señal del propósito que Dios tenía para su vida. Recuerde usted que en Mateo capítulo 16, cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El apóstol contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, sobre esta piedra, ¿verdad?, de la revelación, yo edificaré mi iglesia. Entonces, amados, a Pedro se le manifestó su plan, a Pedro se le manifestó su propósito desde el principio, cuando el Señor Jesucristo le dice, ya no vas a ser más un pescador de peces, ahora te vas a convertir en un pescador de hombres. Entonces el Señor lo dirigió, hermano, a qué era lo que aquel hombre tenía que hacer. Pero ¿será que fue fácil para Pedro dedicarse a lo que el Señor le había llamado? No, vemos que Pedro dio 1000 vueltas, hermano. Que el Señor le hablaba, le traía revelación, le traía una visión y él decía, Pedro, mata y come. No, Señor, si nada inmundo ha entrado a mi boca. Y el Señor, yo digo, pues no lo dice la Biblia como tal, pero se ve que el Señor ya la tercera era la vencida, ¿verdad? Y le dice, no, mira, mata y come, no llames inmundo a lo que yo he santificado, le dice, ¿verdad? Entonces vemos que a pesar de que el Señor le había dado a Pedro una dirección desde el principio, Pedro no sabía a dónde dirigirse. Tanto es así que en la última reunión del Señor con sus discípulos, hermano, le toma el Señor un tiempo específico para hablar con Pedro. Pero no solamente con Pedro, como dice el dicho popular, se lo digo a Pedro para que lo entendamos todos nosotros. Porque le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor está dirigiendo a Pedro en el propósito que él debe de tener en la vida. Y Dios también, hermano, a través de las circunstancias, muchas veces a través de los dones de profecía, a través del pensamiento, a través de todo lo que nosotros somos, el Señor nos está hablando constantemente. Pero nosotros, hermanos, amados, perdone que yo se lo diga, que sea grosero tal vez, pero nosotros no entendemos, no hacemos caso, no vemos las señales del Señor y entonces no podemos discernir lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Entonces, no solamente es la revelación de Cristo en nosotros, sino que de nosotros en Cristo. Gloria a Dios. Pero sigamos un poco más. Dice,
con miras. Ahora, mire, la revelación vino el discernimiento y la sabiduría, vino la revelación con miras a una buena administración. ¿Qué quiere decir administrar algo? Quiere decir, pues, manejarlo, trabajar como tiene que ser para que esto se mantenga o aún más de buen fruto. Entonces el Señor hizo todo eso en nosotros con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, en nuestros tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el final de todo. Él nos va a reunir a todos en Él, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en unidad. ¿Cómo va a ser eso? Pues nosotros, ¿en dónde estamos? Nosotros estamos en la tierra. Entonces el Señor va a unir las cosas que están en la tierra con las que están en los cielos. Él nos va a llevar allá con Él para que nosotros seamos un todo en Él y ya no haya separación entre el cielo y la tierra. Y dice, también, escuche esto, esto es importante, también hemos obtenido herencia. Fíjese que esa palabra herencia, ese cleró, y quiere decir echar suertes, asignar un privilegio. Entonces, heredar. Dios nos dio una herencia a nosotros. Entonces dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Mire, predestinados quiere decir que ya estaba escrito nuestro destino. Ya el Señor había planificado nuestra estación final. Eso es como cuando nosotros vamos en un bus o en un tren o en un avión y tenemos que hacer paradas en el camino, ¿verdad? Las paradas en el camino son solamente lugares intermedios, pero el Señor tiene ya un fin para nosotros. Entonces dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, si usted se da cuenta, la palabra del Señor dice que Él ya estableció ese propósito en nosotros para que se cumpla su voluntad. Entonces, mi trabajo es que se haga la voluntad del Señor, así en los cielos como en la tierra. Yo estoy llamado a esto, yo estoy predestinado con esta función, con la función de que se manifieste en mí el plan glorioso de nuestro Padre Celestial. Pero sigamos un poquito más. Vamos a ir a Romanos capítulo 9 y versículo 10. Si usted me acompaña, amado hermano, yo no sé si usted tiene primeramente Dios, tenga su Biblia ahí con usted. Y dice Romanos 9:10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, mire lo que dice acá, leámoslo de nuevo, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que se cumpliera el propósito de Dios conforme a su elección, para que su elección permaneciera, no por las obras, sino que por aquel que llama. Entonces vemos nosotros acá que el propósito de Dios
fue establecido en aquellos niños que ni siquiera habían nacido. Hermano, yo no sé cómo hay gente que todavía no reconoce hasta el día de hoy la doctrina de la predestinación y la preordenación. Si aquí vemos, mire lo que dice, porque cuando aún los mellizos o los gemelos, si usted lo prefiere, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que se cumpliera el propósito de Dios conforme a su elección. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros de acuerdo a esa elección que Él hizo de nosotros. Para que su elección prevaleciera, no por las obras, porque si no, hermano, hubiéramos hecho muchas obras. Pero dice acá que no es por obras, sino que es por el que llama. Es decir, Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros, para que se cumpliera el propósito de Él, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a su elección. Esto es como que yo le dijera a usted, bueno, vienen 10 personas a una empresa a trabajar y llenan sus papeletas, ¿verdad? Sus entrevistas laborales y vamos a contratar a 10 personas para distintos puestos. Tenemos puestos en gerencia, tenemos puestos en producción, tenemos puestos en administración, tenemos puestos en diferentes áreas, en el área de seguridad, por ejemplo. Entonces tenemos todos estos puestos que darle a estas personas que se están entrevistando. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Digamos, como el que está entrevistando a la gente. Yo tengo que ver las capacidades de cada uno de ellos. Digamos, hay uno que en su currículum dice, pues yo he trabajado en cosas de contabilidad, soy contador, soy especializado en contaduría, tengo experiencia en el conocimiento de costos y todo esto. Entonces yo a esta persona le voy a dar un trabajo conforme a su capacidad. Hay otro que dice, no, yo he sido, yo conozco mucho de cómo se administra una bodega, por ejemplo. Yo he sido bodeguero, tengo 10 años de dedicarme a ser bodeguero. Entonces, ¿en dónde lo voy a poner? No lo voy a poner en producción cuando esta persona tiene un conocimiento de cómo administrar una bodega. Entonces, así es como el Señor nos escogió a nosotros. Volvámoslo a leer. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a su mamá, él, el mayor, servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Bendito sea Dios, amado hermano, que el Señor tuvo a bien escogernos a nosotros dentro de todo ese mar de humanidad. Dios nos eligió a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Si puede, ahí donde está, dele un aplauso al Señor, amado hermano. Así, eso es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, porque hay muchos que quieren pero no pueden, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
porque la Escritura, bueno, etcétera. Dejémoslo ahí en esta porción y sigamos adelante, porque tengo deseos de seguir un poquito más. Todavía tengo tiempo. Veamos lo que dice Proverbios 20:18, y este versículo va a ser el fundamento que nos va a dar a entender todo lo que viene después. Mire, Proverbios 20:18 dice: con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejo sabio. Entonces, hermanos amados, hay unas versiones que dicen: en la abundancia de consejos está la victoria. ¿Y de dónde viene nuestro consejo? ¿De dónde debe de venir nuestro primordial consejo? De Dios. El Espíritu Santo tiene que hablar a nuestro corazón sobre las cosas que Dios quiere para nosotros. Él va a manifestar su propósito, como dice: el que no tenga sabiduría, se la pida a Dios y Él se la dará. Entonces dice: con buenos consejos los planes tienen éxito. Con buenos consejos los propósitos de Dios, digámoslo de esta manera, tendrán éxito. Yo anhelo, hermano, y yo lo anhelo para mí y también para cada uno de nosotros, que el consejo de Dios, que el plan de Dios permanezca y sea perfeccionado en nosotros. Ya lo dijo la palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es un proceso en el que cada uno de nosotros va de gloria en gloria, pero nosotros nos tenemos que pegar a hacer la voluntad de Dios. Con buenos consejos, los planes tienen éxitos. Dios nos ha dejado un pueblo con siervos de Dios, con siervas de Dios, con sabiduría de Dios para guiarnos en nuestro camino. Para eso es que el Señor deja pastores, pues, ministros. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si nosotros no tuviéramos un pastor? Por eso es que dice la palabra en el salmo más famoso de la cristiandad, ¿verdad? Usted ya conoce el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y etcétera, ¿verdad? Entonces Él me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, eso es lo que hace el consejo en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que discernir. Mire, este consejo no es algo porque alguien nos puede venir a decir: no, lo que estás haciendo no es correcto, que hacerlo de esta manera o de la otra, y tal vez va a traer confusión. Por eso es que nosotros debemos pedir al Señor la sabiduría y el discernimiento del propósito de Dios. Si yo no conozco el propósito de Dios, me puedo perder e ir a dar una gran vuelta, hermano, así como le tocó a Israel. Mire lo que le tocó a Israel: 40 años perdido dando vueltas en el desierto sin parar. ¿Por qué? Porque no conocían el reposo del Señor, porque no habían alcanzado el propósito de Dios. No les había dicho Dios a ellos: no, si yo les voy a dar una tierra que produce leche y miel, la tierra del fereceo, del amorreo, del heveo, del jebuseo. Se los había dicho el Señor: esa es una tierra que produce leche y miel. No, pero ellos: no, es que yo no quiero entrar ahí porque ahí hay gigantes, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Y entonces, hermano, nosotros nos podemos tardar y perder toda la vida con excusas de que sí, que tal vez mañana, que tal vez pasado, y hermano, no llegar a ningún lado. Entonces, yo veo a aquellos hombres, recuerde usted, aquellos que su Señor les repartió los talentos. Les repartió talentos, le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1. Y entonces los 2 primeros, hermano, fueron listos porque dijeron: no, vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a
Cuando venga el Señor, nosotros vamos a estar listos. Pero el último que hizo, dijo, tengo este talento, y aquí lo cargaba entre la bolsa. Ya lo veo yo, hermano. Cargaba entre la bolsa del pantalón el talento, y a donde quiera que iba, ay, si aquí se me había olvidado que aquí cargo el talento de mi Señor. Y hermano, así pasaron los días, ¿verdad? Y entonces fue pensando, no, es que mi Señor es malo. Él me va a regañar de plano, que me va a regañar de plano. Hermano, mire, así es como actuamos nosotros. Yo se lo digo por experiencia propia, no crea que soy muy listo, sino que si Dios no lo ayuda, hermano, de balde pues todo lo demás. Entonces aquel hombre dijo, no, yo lo que voy a hacer es que ya no sé ni qué hacer con esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hermano, entonces un día vio un hoyo en la tierra y ahí metió el talento y lo escondió. Pero cuando el Señor regresa, le pregunta, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Y entonces el otro dice, es que no, yo sabía que tú eres un hombre malo, que cosechas donde no has sembrado y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces él le dice, bueno, si pensabas que era yo soy así, ese es tu entendimiento de quién soy yo. Mire, tal vez no lo iba a condenar porque lo que no había hecho, pero lo termina de ajusticiar, hermano, por el pensamiento que tenía del Señor. Y entonces le dice, bueno, entonces cáigase tieso, ¿verdad? Y deme el talento, ¿verdad? Y este talento se lo vamos a dar al que más tiene. Y todos, no hombre, pero si ese tiene ya 10, pero ¿qué importa? Al que tiene más se le va a dar. Y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le va a quitar. Entonces veo yo pues que esta es la justicia de Dios. Alguien diría, no, es que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios a todos nos da una medida de fe, a todos nos da la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero el que se durmió fue ese hombre, pues, porque tuve miedo, dijo ese hombre, ¿verdad? Entonces, hermano, ese miedo no lo llevó a ningún lado, y nosotros muchas veces actuamos sin el consejo de Dios, pero con buenos consejos los planes tienen éxito. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, de que tenemos el consejo de Dios. No entres en guerra sin consejos sabios. Entonces, mire, lo hemos visto en estos últimos tiempos, pues. Vemos cómo Hamás está peleando con Israel y enviaron un ataque en contra de Israel y lo sorprendieron. Sí, lo sorprendieron, pero no saben la que se les viene. No saben cómo es que los van a tratar, pues. Se puede imaginar que hay 2 millones de personas en la franja de Gaza sin luz, sin agua, sin nada, sin comer, a causa de unos tontos que hicieron la guerra de esa manera. Entonces, digo yo, tenemos que pedirle al Señor que Él sea nuestro maestro, que Él nos enseñe. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo os enviaré al Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Vayamos a esta porción de la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Usted conoce muy bien esta historia, ¿verdad? Y es la historia de los profetas, de 2 profetas de Dios magníficos, hombres magníficos de Dios. Y Dios le dijo al profeta Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Recuerde esto, Hazael, rey de Aram. A Jehú ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás por profeta en tu lugar. Entonces ya el Señor había hablado con Elías de lo que él tenía que hacer. Todavía yo creo que ni siquiera sabía quién era Jehú, ni quién era Hazael, ni quién era Eliseo. Pero el Señor sí los conocía.
El Señor ya tenía, mire, el Señor ya tenía de antemano un plan para esos 3 varones. Yo veo que el propósito de Dios sobre aquellos hombres ya estaba establecido y ellos no lo sabían. Ellos no sabían lo que Dios quería hacer con ellos. Y más adelante, en primer libro de Reyes 19:19 dice: y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Y él le dijo: ve y vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces veo yo que Elías le dice a Eliseo: no, hombre, quédate aquí, no importa. Pero Eliseo lo sintió en su corazón. Eliseo discernió el propósito de Dios para su vida. Porque cuando el profeta le lanza su manto, usted sabe que el manto del profeta es hermano, la señal o la indicación del ministerio profético. Entonces, él entendió, como dice el dicho, ¿verdad? El entendido a señas. Y el lerdo a palos, ¿verdad? Entonces, hermano, Eliseo entendió el propósito que Dios tenía para su vida desde un principio. Y mire usted qué lindo esto, porque él dice: no, mira, yo ahorita voy a besar a mis padres, voy a hacer este sacrificio, le voy a dar de comer a toda esta gente, porque yo ya no voy a regresar aquí. Yo ya no voy a regresar a mi trabajo. Yo ya no quiero regresar acá porque ahorita se está inaugurando una nueva etapa de mi vida. Yo tengo que conocer mi tiempo, tengo que discernir el tiempo de Dios para mi vida, y mi tiempo ya no es en este campo. Mi tiempo se terminó aquí y yo tengo que avanzar. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vemos este corazón decidido del profeta Eliseo. En el primer libro de Reyes 19:21 dice: y entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Entonces, aún más, mire cómo es que este varón es tan entendido, hermano, que dice: ahora yo tengo que aprender de este. Yo tengo que aprender del ministerio de este profeta. Yo tengo que aprender. No que mi ministerio vaya a ser igual, pero yo quiero aprender de él. Lo que Elías, imagínese usted la escuela del profeta Elías, ¿cómo sería, hermano? ¿Quién no quisiera tener un maestro como Elías, que traía fuego del cielo? Pero nosotros tenemos la oportunidad de tener a uno mejor que Elías, porque tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted que dice acá, segundo libro de Reyes 2:8: y entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Entonces ya Elías le estaba diciendo a Eliseo: mira, yo me voy a ir de aquí y tú pide lo que necesites, pues. Le aseguro que algunos hubieran pedido: no, Señor, yo quiero una casita allá en la playa, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo demás allá, un carro, no sé. Pero Eliseo tenía sabiduría y discernió el tiempo, hermano. Yo me admiro de la respuesta del profeta Eliseo. Me admira Elías, pues, que le pregunta a Eliseo: ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces dice: y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, recuerden ustedes que el texto dice que Elías le respondió: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo me vaya, vas a obtener la doble porción. Entonces, amados hermanos, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el profeta? Presta atención. En otras palabras, no te pierdas en otras cosas. Presta atención a lo que yo te estoy diciendo, porque yo te voy a guiar. Yo voy a ser tu guía, yo voy a ser tu mentor, yo te voy a enseñar a obtener esta doble porción. Y entonces le dice, esto es difícil, pero si tú permaneces fiel, mira, si tú permaneces fiel a esta visión, vas a recoger mi manto, vas a recoger una doble porción. Y hermano, efectivamente, Eliseo recibe el doble. Mire qué interesante, porque Eliseo se adelantó al futuro. Y nosotros a veces, hermano, no tenemos visión de futuro. Nos pasamos viendo hacia el pasado. Ay, es que a mí me hicieron esto, es que no fueron justos conmigo, es que fueron, hermano, y como nos gusta el papel de víctimas, se nos olvida ver hacia el futuro. El que es víctima no ve hacia el futuro, hermano, sino que solo al pasado. Entonces el Señor le estaba enseñando a Eliseo lo que iba a venir, y Eliseo discierne y dice: yo tengo que cumplir mi propósito en esta tierra y necesito esas herramientas. Ya se lo decía, ¿verdad? Lo que dice la palabra en el libro de los Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, hermano, nosotros tenemos la oportunidad no solo de tener una doble porción, sino que tenerlo todo, porque el Señor nos dio al Señor y con Él todas las cosas. Aleluya. Entonces nosotros tenemos más que una doble porción. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, esto es glorioso. Yo quisiera que usted estuviera aquí, hermano amado, pero entiendo pues que las circunstancias no lo permiten. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, dice: y el rey dijo a Hazael, ¿se acuerda usted aquellos hombres a los que el Señor había determinado para que hicieran la obra junto con Eliseo? Dice: y el Señor dijo a Hazael: toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Hazael fue a recibirlo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco. Mire qué lindo. Imagínese usted que Hazael, para ir con Eliseo, tomó, dice, todo lo bueno de Damasco. ¿Cómo sería el tesoro que este hombre llevaba? Y Hazael fue a recibirlo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, hermano. Mire pues, 40 camellos llenos de bendiciones para el profeta. Aleluya, gloria a Dios. Y vino y se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y entonces Eliseo le dijo: ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado. Y el hombre de Dios, es decir, Eliseo, lloró. Y Hazael dijo: ¿por qué llora mi señor? Y entonces respondió: mire Eliseo, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre de sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: pero
¿qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces vemos acá cómo es que el profeta, hermano, le revela el propósito de aquel varón. El plan de Dios para su vida está ahí, hermano. Y dice la palabra que cuando Asael regresó a Aram, le puso una almohada en la cara a su señor y lo mató y tomó el lugar del rey. Entonces se cumplió a perfección la palabra que el Señor le había hablado al profeta Elías en la vida de Asael y de Eliseo. Y entonces dice segundo libro de Reyes 9:1. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, el otro que estaba en la jugada, hermano. Y cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Entonces aquí vemos, hermano, que se está cumpliendo el propósito en la vida de Jehú, en la vida de Eliseo, en la vida de Asael, sobre la profecía que Dios le había dado ya al profeta Elías. Gloria a Dios. Sigamos un poquito más. Y entonces dice, segundo libro de Reyes 9:6, y entonces él se levantó y entró en la casa. Y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, mire, este era un hijo de los profetas, y le dice, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Entonces, no solamente lo unge, sino que le enseña cuál era su propósito. Le enseña qué era lo que él tenía que hacer. Y entonces dice en segundo libro de Reyes 9:8, y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Tremendo, hermano, porque mire cómo el Señor fue dando toda la revelación, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar listos, tenemos que prestar atención para conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Imagínense que Jehú se hubiera dormido y no hubiera prestado, ay, no, es que no oí nada, no me acuerdo. En ese tiempo ni siquiera habían grabadoras, hermano. Pero está escrito acá para que nosotros prestemos atención a la palabra, porque lo mismo que le dijo el Señor a estos hombres, lo mismo nos está diciendo a nosotros. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para andar en santidad, ¿se acuerda? En santidad, como dice la palabra, y en amor. Muy bien. Y entonces dice, y los perros se comerán a Jezabel. Entonces, volvieron. Esto es los que habían visto la muerte de Jezabel, ¿verdad? Segundo libro de Reyes 9:36 dice, y entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú que había muerto Jezabel. Y él dijo,
Esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, el cumplimiento perfecto y exacto del propósito de Dios en la vida de aquellos hombres. Dios dijo: me vas a ungir a Asael por rey de Aram, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo en tu lugar como profeta. Hermanos, este es el punto pues de este tema. Tenemos que aprender nosotros también a conocer el propósito de Dios y hacia dónde Él nos lleva. Y antes de terminar, quiero que vayamos a la carta a los Efesios, una vez más, capítulo 2 y versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo ha marcado mucho mi vida, amados hermanos, porque veo yo que Dios preparó un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Dios nos escogió para hacer bendición. Y yo quiero precisamente ministrar tu corazón el día de hoy en relación a este punto. Que sepas que Dios te escogió, que no eres cualquier cosa, porque somos obra, hechura, trabajo, plan, propósito de Dios. Y fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. Tal vez tú no estás haciendo lo que tienes que hacer y el Señor te está llamando para que lo hagas. No te detengas más. No titubees, no tengas pensamientos contrarios. Si el enemigo está poniéndote pensamientos que te estorban, échalos fuera, hermano. Échalos fuera y que prevalezca el propósito de Dios en tu vida. Discierne el plan de Dios para hacer esas buenas obras. Dios tiene obras ahí que nadie está haciendo. La iglesia ha dejado de obrar, de actuar, porque se le han metido cosas intermedias a querer que nosotros abandonemos el plan de Dios. Pero hoy yo te digo, Dios ya preparó esas obras de antemano. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Despertemos hoy. Despertemos hoy al propósito de Dios, que Él nos guíe para que podamos encontrarnos con ese plan perfecto de Dios, que nos podamos encontrar con el propósito de Dios y pues oremos, amados, oremos y que sea el Señor quien nos bendiga en esta hora. Padre bendito, Dios de gloria y de misericordia, Señor, te pedimos que tú nos muestres a cada uno de nosotros, Señor, el discernimiento, la sabiduría, el propósito que tú tienes para nuestras vidas y que lo cumplamos, Señor, conforme a tu plan. Que cada uno de nosotros, Señor, lleguemos a cumplir con nuestro propósito en ti, para que cuando el día que tú vengas, nos digas a cada uno de nosotros: bien hiciste, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos.